Bueno, en este video vamos a ver problemas acerca de triángulos. Los problemas de triángulos se deben solucionar utilizando relaciones trigonométricas de seno y coseno y utilizando obviamente ángulos de elevación o ángulos de depresión. Entonces miremos, lo primero que vamos a mirar es cuál es la característica de un triángulo y cuáles son las relaciones trigonométricas que se establecen entre ellos. Entonces tenemos este triángulo, vamos a suponer que esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto al ángulo y ese sería el cateto adyacente. Entonces hay varios tipos de relaciones. La primera es que exista la relación pitagórica entre los lados. Si yo no tengo no tengo un lado y necesito encontrar el otro, pues utilizo el teorema de Pitágoras y con eso hallo el tercer lado. Las otras relaciones se llaman razones trigonométricas y utilizaríamos el seno, que me habla del cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que me habla del cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, teniendo claro eso, podemos aplicar estos principios en los ejercicios y dependiendo de los datos que me den, yo puedo resolver el problema utilizando estas relaciones. Entonces empecemos con un ejemplo utilizando triángulos. El siguiente es el ejemplo. Dice, un niño eleva una cometa con un ángulo de 30 grados. Si utiliza 200 metros de cuerda, ¿a qué altura estará volando la cometa? Entonces miremos acá, lo primero que debemos determinar es el triángulo que se va a formar ahí. Supongamos que aquí tenemos el niño, vamos a hacerle un dibujito al niño. Tenemos la línea horizontal sobre la cual se va a tomar la altura. Tenemos la pita o la cuerda sobre la cual se va a elevar la cometa. Tenemos la cometa, pongámosla aquí. Y esa sería la altura, este valor de acá sería la altura a la que estaría elevada. Llamemos altura H. Y tenemos el ángulo que nos dicen que es de 30 grados, el ángulo que forma la pita o la cuerda con la horizontal. Y sabemos que se gastaron 200 metros de cuerda. Entonces, si lo vamos a comparar con el triángulo que tenemos arriba, lo que nosotros tenemos es el cateto opuesto B y la hipotenusa A. Entonces, ¿en cuáles de las razones trigonométricas están la B y la A? Porque este es como si fuera la A y este es como si fuera la B. Entonces, ¿en qué? En el seno. Entonces tendríamos seno de 30 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué sucede acá? Que no es sino que pase el 200 a multiplicar al otro lado y me va a quedar 200 por seno de 30. Y eso va a ser igual a la altura que me estaban preguntando, a la que está volando la cometa, y sería 100 metros de altura. Entonces es muy sencillo de resolver si tengo claro cuál es la relación trigonométrica. Miremos un segundo ejemplo. Tendríamos, supongamos esto. Un edificio de 50 metros de altura proyecta una sombra sobre la superficie horizontal Esta sombra forma un ángulo de 60 grados
con la cima del edificio. ¿Cuánto mide la sombra? Entonces vamos a mirar cuáles son los datos. Aquí es muy bueno hacer la parte gráfica, es muy importante. Tenemos el edificio, vamos a dibujarlo acá. Tenemos la horizontal sobre la cual se va a medir, la sombra, donde está ubicada la sombra. Vamos a hacer el dibujo de la sombra del edificio, digamos que está acá. Necesitamos saber cuánto mide esa sombra, llamémoslo a una distancia D. Sabemos que el edificio tiene una altura de 50 metros y que la sombra forma un ángulo de 60 grados con la cima del edificio. Entonces lo que tenemos acá son los dos catetos. Y la razón trigonométrica que debo utilizar es la tangente, porque la tangente de 60 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿qué sucede acá? Que para yo encontrar la D, la tengo que subir y luego bajar la tangente de 60. Entonces, esto es lo que voy a hacer en la calculadora. 50 dividido tangente de 60. Vamos a hacerlo en la calculadora. Y eso me da 28.86. Entonces la altura sería 28.86 metros, que equivaldrían a la distancia o a la longitud que la sombra proyecta sobre la superficie. Espero que este video les sirva mucho para resolver estos problemas de triángulos, que son muy sencillos, también muy prácticos y se utilizan mucho en trigonometría y en cálculo. Saludos para todos.